Estoy preocupado porque 5/7 de la población mundial no consigue aprenderse las fórmulas de las áreas más elementales. Esto requiere medidas extremas o uniformes. Soldado, ¿cómo se atreve a llevar esos pelos en el ejército? Córtese dos o por lo menos las puntas. Soldado, ¿conoce la fórmula del área del rectángulo? Se dice señor, no señor. Repita. Señor, no señor. Puede ser raro porque es la típica fórmula que conoce todo el mundo. El rectángulo base por la altura base para altura de la altura pasa por altura. Muy bien, sabéis la fórmula, pero ¿por qué es más en altura? Para medir el área necesitamos una unidad dentro a esto. Es un metro cuadrado, es decir, un cuadrado de lado, un metro. Para medir el área del rectángulo debemos decir cuántos de estos cuadrados caben en el rectángulo. Y bien, podemos medir el área en decímetros cuadrados, es decir, cuántos cuadrados de un decímetro de lado caben en este rectángulo. Sí, claro, o centímetros cuadrados, pero ¿por qué? Es una fórmula rápida de contar los cuadros que caben. Contamos los cuadros que hay en una fila y los multiplicamos. Luego los multiplicamos por el número de filas que podemos meter. ¿Le ha quedado claro, soldado Tronco? Repita conmigo. Va a ser altura porque hay que multiplicar. Para el área del rectángulo calcular. Se seca de esta fórmula no solo sirve para el rectángulo, sirve para todos los paralelos ramos polígonos de 4 lados con los 2 lados paralelos. 2 a 2 sirve para el cuadrado. Al fin y al cabo, el cuadrado es un rectángulo con la base y la altura es igual a longitud. Evidentemente vale para el rectángulo, o es que no ha quedado claro, va a ser como una altura. También sirve para el área de romboide, que se puede construir recortando un triángulo rectángulo del extremo de un rectángulo y añadiendo celo al otro lado. Lógicamente tendrá la misma área que el rectángulo anterior porque hemos utilizado el mismo material que para el rectángulo inicial. También sirve para el otro. Para el ramo, el rombo tiene dicho que no sirve para el rombo. El rombo es como romboide, pero con todos los lados iguales. Soldado, ¿conoce la fórmula del área del triángulo? No, señor. ¿Conoce la fórmula del área del triángulo? Haga 5 flexiones, ahora mismo. Bueno, da igual que las aguas. Soldado, creo que ya está preparado para conocer el área del triángulo. El rey de los polígonos. Triángulo, triángulo, triángulo. Es sencillo, con dos triángulos iguales podemos construir un romboide. Una pequeña vueltecita y listo. Y el área del romboide a base por altura, y como está compuesta por dos triángulos iguales, el área de un triángulo será la mitad. Es decir, base por altura entre 2 va a ser por altura entre 2. El área del triángulo, sí señor, es el área del triángulo, sí señor. Soldado, es que no lo entiendo. Con el área del triángulo usted tendrá el arma más poderosa que existe. Escúcheme bien, aunque no tenga orejas puede calcular todo lo que se proponga. Por ejemplo, quiere calcular el área de rombo. Él quiere calcular el área de rombo. Pase por altura, señor. Sí, claro, esa fórmula sirve para todos los programas. Verás, creo que ya tienes edad para conocer que existe otra fórmula. Otra fórmula más famosa en
la que están implicadas los diagonales. Soldado, antes vimos un rombo en esta posición, pero normalmente nos encontrará apoyada sobre un vértice de esta manera. Si dibuja una de las diagonales, el rombo quedará dividido en dos triángulos. Podemos calcular el área de uno de esos triángulos multiplicando la base, que es una diagonal, por la altura, que es la mitad de la otra diagonal, y dividiendo entre dos. Recuerde, el área del triángulo era base por altura entre 2. Como tenemos dos triángulos iguales, multiplicaremos el área de ese triángulo para 2 y aparecerá la mundialmente famosa fórmula del área de romboide diagonal mayor por diagonal menor entre dos diagonales por diagonal. El área de romboide es lo que saldrá. Pero eso no es todo. Verás, tronco. Espera, que voy a poner cara de malo. También podemos calcular el área del trapecio, centro o trapecio. No, el otro trapecio es un cuadrilátero con dos lados. Si trazamos un diagonal tendremos dos triángulos diferentes, pero con la misma altura. La suma de las áreas de estos dos triángulos será del trapecio. Sacando factores con la altura y operando un poco tendremos el área. Trapecio es base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura y dividido entre dos bases. Mayor más base menor por la altura entre dos. El trapecio su área calcula y adiós. Tronco, estoy llorando de alegría. Es muy emocionante lo que se puede conseguir con el área de triángulo. Y eso no es todo, truncho. Eso es todo. También podemos calcular el área de los polígonos regulares. Los polígonos regulares son polígonos con todos los lados iguales y todos los ángulos interiores iguales. Desde el centro se pueden dividir triángulos iguales, tantos triángulos como lados tenga. Para calcular el área de un polígono regular podemos calcular el área de uno de los triángulos y multiplicarlos por el número de lados. La altura de uno de los triángulos coincide con de tema de polígonos de la apotema. Une el centro de polígono con el punto medio de uno de los lados. Para calcular el área de un triángulo multiplicado la base, que será el lado del polígono, por altura, que será el lado del tema, y lo dividimos entre dos multiplicando este resultado por el número de triángulos iguales, en este caso 6. Ya tendremos el área de polígono por 106 veces el lado.